Salud y paz a todos los hermanos y amigos en la familia de la fe de Cristo. Les invitamos en este sexto domingo después de Pentecostés, 4 de julio del 2021, a tener unos momentos de oración, meditación y reflexión. El Salmo 48 nos servirá de guía y lo hacemos con una respuesta cantada. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, bella colina, es la alegría de toda la tierra. El monte Sión en la parte norte es la ciudad del gran rey. En las fortificaciones de Sión, Dios se ha dado a conocer como refugio seguro. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre. Hubo reyes que unieron sus fuerzas y que juntos avanzaron contra la ciudad. Pero al verla quedaron pasmados y asustados emprendieron la retirada. Allí el miedo se apoderó de ellos y un dolor de parturienta les sobrevino. Con un viento huracanado destruiste las naves de Tarsis. Tal como lo habíamos oído, ahora lo hemos visto en la ciudad del Señor Todopoderoso, en la ciudad de nuestro Dios. Él la hará permanecer para siempre. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre. Dentro de tu templo, oh Dios, meditamos en tu gran amor. Tu alabanza, oh Dios, como tu nombre, llega a los confines de la tierra. Tu derecha está llena de justicia. Por causa de tus justas decisiones, el monte Sión se alegra y las aldeas de Judá se regocijan. Caminen alrededor de Sión, caminen en torno suyo y cuenten sus torres. Observen bien sus murallas y examinen sus fortificaciones, para que se lo cuenten a las generaciones futuras. Este Dios es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre. Oremos. Oh Dios, tú nos has enseñado a guardar tus mandamientos, amándote a ti y a nuestro prójimo. Danos la gracia de tu Espíritu Santo, para que nos consagremos a ti de todo corazón y nos unamos unos a otros con afecto puro. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de las Escrituras Hebreas. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Leemos los versículos del 1 al 5 y 9 al 10. David es ungido rey de Israel. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Le dijeron: Su Majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey,
Usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a su majestad: Tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Durante 7 años y medio y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón, luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. También construyó una muralla alrededor, desde el terraplén hasta el palacio, y se fortaleció más y más, porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Gracias al Señor por esta palabra inspiradora. Lectura de las cartas apostólicas. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, los versículos del 2 al 10. Visión y debilidad de Pablo. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo: Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esta también es palabra del Señor. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier. Servidle siempre con fervor, obedecedle con placer. Con gratitud canción alzad al Hacedor que el ser nos dio, al Dios excelso venerad, que como madre nos amó.
su pueblo somos, salvará a sus ovejas el pastor. Ninguna de ellas se perderá, si fuere fiel a su Señor. Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, los versículos del 1 al 13. Salió Jesús de allí y fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no les reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndoles con aceite. Esta es la palabra del Señor. Te alabamos y bendecimos por siempre, oh Cristo. Aleluya. Encontramos en la Biblia de nuestro pueblo, o Biblia del peregrino, una nota al calce para clarificar el texto que corresponde a la porción leída hoy en la llamada segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. El equipo que trabajó junto al erudito biblista Luis Alfonso Choquel nos dice, y citamos: la autobiografía espiritual íntima es un género que ni el apóstol ni otros autores del Nuevo Testamento cultivaron. Para ellos, vivir es Cristo. El acontecimiento a que se refiere no nos es conocido por ningún otro testimonio. Ciertamente no es el camino de Damasco, pues la cronología hace 14 años
lo sitúa en otro momento. De esta manera da a entender que ha sucedido mucho antes de su llegada a Corinto y que por lo tanto no hace falta estar en este ambiente religioso y cultural para llegar a tener una experiencia de lo divino. Y como es un don de Dios, el beneficiario no puede vanagloriarse, ni mucho menos exhibirlo como credencial de su apostolado. Para remachar, la afirmación hace una confesión dramática a los corintios. Dice tener como clavada en la carne un aguijón, un emisario de Satanás que le abofetea. ¿Sería una enfermedad? ¿Sería el rechazo del Evangelio por parte de sus hermanos de raza, los judíos, cuyo fracaso se atribuye Pablo personalmente? La permanente intromisión de los judaizantes en sus comunidades, no lo sabemos. De todas formas, el apóstol nos da en el versículo 8 al 10 un bello ejemplo de petición no escuchada. No sabemos pedir como es debido, dirá en Romanos capítulo 8 y versos 26. Es que Dios escucha a su manera, no reduciendo la carga, sino duplicando las fuerzas. Así se remonta Pablo a un principio de gran trascendencia. Dios demuestra su poder usando instrumentos débiles. La debilidad es el terreno en que se manifiesta y actúa la fuerza de Dios. Y los dejamos con las palabras de esta porción que escribió el apóstol Pablo. 3 veces le rogué al Señor que me quitara la espina que me fue clavada en el cuerpo, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Que así sea. Amén.